digas más, que todo es tan duro. Segundo bloque de Nosotros los Consumidores, estamos con una presencia muy especial como es la del padre Hugo Segovia. Muy buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bienvenidos. Marisa y Gustavo. Estamos acá reunidos en Domingo de Pascua. Sí, realmente un día tan hermoso, tan importante, es el día más grande para los cristianos. Y creo que para mucha gente también, porque también es la fiesta de los hermanos judíos. También, y también la de mucha gente que se adhiere y celebra de distintas maneras esta fiesta. Padre, antes de pedirle un mensaje y comentar cómo anda un poquito la actividad de la parroquia, recién con Elda comentábamos y Gustavo antes de salir al aire que se nos ha ido una persona sumamente rica en sentimientos y en sus gestos, como fue Ramón Costas, ¿no? Ramoncito. Ramón Costa, un hombre que yo conocí hace más de 18 años. Una persona muy buena, muy apreciada por nosotros. Yo lo conocí en sus comienzos cuando él empezó en Radio Mar del Plata. Y después pasa a Elu 6. Y no hace tanto estuve conversando con él, es decir, de 15 días a esta parte conversaba toda la semana yo con él. Pero hará 2 años que él estuvo muy enfermo. Me comentó, que quizás a usted, padre, también se lo haya comentado él, que tuvo una descompostura y se fue, se murió, dice. Que eso duró segundos, me contaba él. Y que era un estado muy hermoso. Y que él escuchaba y sentía que los médicos lo querían reanimar, que viviera de nuevo. Y él decía, pero ¿por qué me hacen esto si yo estoy tan bien en este lugar? Y eso es lo que me reconforta de Ramón, pensar en eso. Sí, realmente creo que ha sido una persona muy apreciada y se vio con motivo de su fallecimiento el afecto que había logrado él a lo largo de su vida. Yo lo he tratado bastante, sobre todo en los últimos años, estuve un poco en contacto con él y me pareció una persona muy profunda, muy seria, muy respetuosa, por cierto. Y el otro día me llamaron de la radio y me llegó una sorpresa muy grande porque digo, ¿quién habla? Me dice Ramón Costas. Ramón Costas, hijo. Claro. O sea que el chico, Ramoncito, claro, está siguiendo los pasos de su padre. Qué lindo. Y realmente sí, recordamos mucho su figura y su actuación y su profundidad. Creo que era un periodista profundo. Muy profundo, era un analista político. Así es, las preguntas de él eran agudas. Eran muy agudas, sí. Sí. Y nosotros ya hemos pensado en la parroquia, ya se lo hemos informado también a la familia y aprovecho la oportunidad para que a través de la audiencia de ustedes lo puedan llegar a conocer. El día 25, al cumplirse el mes de su fallecimiento, vamos a celebrar una misa en la parroquia San Carlos a las 10 de la mañana, es un domingo. Queremos de esta forma tenerlo presente en nuestra oración y también acompañar a su familia y poner de manifiesto su tarea, su aporte a la comunidad, que ha sido fue muy valioso, ha sido muy grande, muy valiosa. Él aparte una persona muy amena. Así es. Muy cálido, Ramón. Muy cálido. Vaya de Nosotros los Consumidores un saludo a toda su familia, a toda su familia y no queríamos dejar pasar este día sin este humilde recuerdo hacia Ramón. Bien. Me parece muy bien. Padre, ¿cómo anda San Carlos Borromeo, que es una zona tan importante de Mar del Plata, donde está esta parroquia? ¿No? Sí, San Carlos Borromeo creo que está también en el cielo. Me refiero a la actividad de las parroquias. Sí, no, la parroquia está bien, está trabajando, estamos ahora ya en cierta manera cosechando el fruto de esta Semana Santa, el día de Pascua. Hemos tenido una semana muy intensa, como ocurre en todas las parroquias, son los días en que la gente se vuelca. Y tenemos varias actividades que hacen también a la comunidad, más allá de lo específicamente religioso, tenemos varias cosas que están funcionando y que creo que ustedes saben, por ejemplo, los Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos también, tenemos un grupo de psicólogos que prestan asistencia gratuita y que es realmente un hermoso aporte que nos hacen. Tenemos ahora, a partir del Viernes Santo, que se hizo el Vía Crucis para el Hombre de Hoy, un grupo de teatro también, gente que se ha entusiasmado con esto y van a seguir trabajando con el equipo de Hacerlo Nuestro, que es de la municipalidad. De manera que hay muchas cosas y la catequesis funcionando y las demás actividades
Y hacia afuera, diría, aunque también hacia adentro, pero hacia afuera más bien porque vienen de distintos lugares, muchos casamientos y muchos bautismos. Claro. ¿Siempre regalan los escarpines a las embarazadas? Exactamente, también eso, todos los últimos días del mes, tenemos la fiesta de San Ramón. Sí. San Ramón Nonato es el patrono de las embarazadas, Sí. y la fiesta de él es el 31 de agosto. Entonces todos los últimos días del mes, ya sea 30 o 31, o en el caso de febrero 28, Sí. hacemos la bendición de las futuras madres y también la presentación de los nenitos que han nacido, Ah, qué bien. cuyas madres han Bendicen ido las o no panzas. han ido, las panzas, Claro, exactamente, y una por una, Sí. y además algunas que traen la foto de alguna hija que está ausente o que no puede venir por razones de salud. Hay algunas que no Claro. pueden Sí. salir, tienen que hacer reposo. Y presentamos a los nenes recién nacidos, que es una de las cosas más lindas que podemos hacer, creo, y que nos alegra y nos emociona, porque esos chiquitos son tan preciosos que uno los presenta y Son hermosos. la gente Claro los que aplaude porque es el signo de la esperanza, es el futuro, y es además el apostar en este momento tan difícil a una vida mejor, a una vida en la que el hombre tenga todos sus derechos y tenga sus posibilidades, porque uno ve a los chiquitos tan hermosos y tan pequeños y tan indefensos, y un poco Es se plantea verdad. qué futuro El futuro les depara, ¿no? estamos Exacto. preparando a A ellos. eso por Y ahí no va. hay mucha esperanza, lamentablemente. Sí. Por ese lado estamos bastante Ahí. escépticos, porque vemos que las cosas son muy difíciles, aunque de todas maneras en este día de Pascua tenemos que tratar de tener fe. ser un poco más optimistas. Claro. A eso iba mi Claro que pregunta, sí. padre. Hablando del hombre de hoy, del cristiano de hoy en día, ¿cómo vivimos estas Pascuas de Resurrección con tanta falta de fe que hay, tanta falta de credibilidad que hay hoy en día en la gente? Sí, yo creo que no hay falta de fe, yo creo que han cambiado mucho las cosas, hay toda una revolución cultural muy grande en el mundo, que es propia de los fines de siglo, fines de milenio también, pero creo que hay fe, porque si no, no habría tantas iglesias. No me refiero Sí, solamente a la claro. Iglesia A la Católica, fe. sino a tantas otras Sí. religiones que van surgiendo. Quiere decir que la gente necesita, de alguna manera, Creer en de algo. Lo trascendente, de lo sobrenatural, necesita de Dios, en definitiva. Y toda búsqueda del hombre, toda búsqueda honesta y noble del hombre, es una búsqueda de Dios, en definitiva. Aún aquellos que no son creyentes y buscan la justicia, buscan la paz, trabajan por los hombres, como estas personas que estaban recién Sí. aquí, están haciendo una obra cristiana, en definitiva, Lógicamente, implícitamente. Claro que sí. A lo mejor no lo expresan Claro, en forma, sí, es una pero obra cristiana. la tarea nuestra de los católicos es hacerles ver que eso que están haciendo es cristiano. Cristiano anónimo, diría. Claro. Claro que Hay un sí. cristianismo anónimo. Claro que sí. Y creo, y esto es una constante que yo siempre trato de poner de manifiesto, de valorar todo eso, porque a lo mejor, o sin a lo mejor, esta gente es mucho más cristiana y mucho más cercana a Cristo que otros que son nacidos practicantes y Claro. creen que con eso ya está todo Que ya arreglado. está todo Los arreglado, no es laicos, así, claro. Es un poco poner la palabra en obra, ¿no es cierto, padre? Exactamente, y lo que Jesús nos dice, Jesús nos va a juzgar a nosotros no por nuestras devociones y por nuestra participación en los templos, Sino sino por por nuestras acciones nuestro también. contacto con Sí. los que sufren. Estuve enfermo y ustedes me visitaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve hambriento y me dieron de comer. Ese va a ser el tema del juicio final. No va a ser fueron a misa, rezaron el rosario, fueron de tal o cual grupo, sino se ocuparon del hermano y la gente le va a preguntar, según dice el Evangelio, ¿y cuándo te vimos hambriento, sediento o enfermo? Y Jesús les va a decir, la medida en que se lo hicieron a uno de los que creen en mí, o a uno de estos pequeños, me lo han hecho a mí mismo. O sea, que Él se identifica con los que sufren. Y por eso digo que muchas veces la gente no ve en nosotros, en los católicos, esa actitud de presencia y de real compromiso con los que sufren. Y por esa razón también muchos se alejan. Es Por eso, verdad. como decíamos hace un ratito, hay grupos que crecen, Que ¿no? hay Día a día. sectas. Y fíjense hay- que la Iglesia no las llama sectas, porque quiere respetar ese sentimiento religioso. La palabra secta es una palabra un poquito ofensiva. La Iglesia usa el término nuevos movimientos religiosos. Ujú.
incluyendo todo, porque hay cosas que Sí. son cristianas y cosas que no son Que no cristianas. son cristianas, claro. Y no sé, ojalá que también de parte de ellos haya la misma actitud de respeto para con nosotros. Claro, ¿no? ojalá, Creo que la hay, ¿no? esperemos. Pero no interesa, no importa lo que hacen los otros, sino que la Iglesia en este momento La- dialoga bien. con todos y quiere rescatar lo bueno que hay en todas las teorías y en todas las religiones y en todas las personas. El ejemplo del Papa es clarito. Sí. Él, cuando va a un país no católico, él visita una pagoda, si es en Asia, ha ido a la sinagoga, hecho Ha tan ido a la importante, sinagoga, sí. como algunos dicen, el viaje más largo del Papa. A Qué pesar de que gesto, está ¿no? muy cerca del Vaticano, la sinagoga, sin embargo, es más largo porque es un viaje que cubre 2000 años de De historia. De historia. De historia, sí, sí. la Qué primera gesto vez de que un humildad. Papa va a una sinagoga después de Pedro. Sí, que fue el sí, primer sí. Papa. Sí, Es sí, verdad. sí, es verdad. Es verdad, debe ser que, bueno, esta esperanza la hacemos tendiéndole la mano al otro. Exactamente. No hay otra posibilidad, o sea, no hay futuro Es si que no lo no, sembramos exactamente. ahora Es en que, el presente. fíjate, Gustavo, que no hay cristianismo si no hay prójimo. Es decir, el cristianismo es la religión del amor al prójimo. Hasta el punto, como te decía recién, que Dios es aquel que ha puesto su imagen y su semejanza en nosotros. Y entonces, si nosotros al hombre no lo respetamos, no estamos respetando a Dios. O sea que Absolutamente. ese es el principio fundamental que muchas veces queda. Y por otra parte es muy dura la Biblia cuando nos dice Juan, el que no ama a su prójimo a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Es lógico. Quiere decir Muy que esto profundo, es ¿no? muy Sí, sí, taxativo, sí. acá no hay vuelta de hoja, aquí Sí, sí, tenemos sí, que sí. sí o sí. Siempre ¿Cuántas, tan sí, lindas las palabras Por del Padre supuesto, Hugo, aparte ¿no? qué planteamientos, Sí, ¿no? Para Claro, que- porque es un poco, me parece, algo que no lo hemos dicho con mucha fuerza. Lo sabemos, a lo mejor lo aprendimos, lo escuchábamos, qué lindas palabras, pero no son palabras lindas, son toda una tarea a hacer, todo un compromiso a poner en práctica. Y una tarea pendiente, aunque se ha hecho mucho, la Iglesia hace su trabajo, muchas veces lo hace, evidentemente que no siempre no lo hace, pero creo que en este momento se está destacando la Iglesia por esa vuelta al hombre. Sí. Hay como una especie de vuelta al hombre, después de haber estado muy volcada hacia lo religioso, hacia lo trascendente, Exacto. se ha vuelto hacia la problemática del hombre. Y eso lo dice Pablo VI muy claramente cuando termina el concilio. La Iglesia se vuelve al hombre porque lo encuentra herido, como la parábola del samaritano, lo encuentra herido en mitad del camino, entonces se inclina hacia ese hombre y trata de curar sus heridas, las heridas físicas y las heridas morales que tiene el hombre. Bien. Así. Ujú. Que no son pocas. Que no son Que no son pocas hoy en pocas, día. exactamente, son muy grandes y a veces pareciera que insalvables. Claro que sí. Aparte, cuántos cuestionamientos en esta época de cambio, Sí. como bien Exacto. usted, de De crisis, crisis. que es Y cambio. hay que estar preparado para esto, no hay que tener miedo. Yo creo que la Iglesia, si tiene fe, tiene que tener también una gran confianza y seguir adelante y meterse en esa problemática, porque a veces por miedo, por no meternos, el famoso no te metas Sí. argentino, criollo, hace que nos quedemos al margen y que no nos dediquemos a esos mundos tan conflictivos en los cuales tenemos que estar presentes, Ujú. porque ahí encontramos también la imagen de Dios. Claro que sí, porque ahí Un vemos poco de un- desfigurada, ¿no es Ujú. cierto? Tal vez desfigurada, pero es la imagen de Dios que hay que tratar de sacarle todo el polvo que tiene y todas las manchas y todas las heridas para que resplandezca, y hoy justamente es lo que estamos celebrando. La Ujú. paz. La Pascua es Cristo que, herido y muerto en la cruz de una manera tan infame, sin embargo resucita triunfante. Es un poco el plan sobre la humanidad. Y Cristo resucita con sus heridas, y no se saca las heridas, no se maquilla las heridas, sino que aparece resucitado, pero con las heridas de la cruz. Por eso, Bien. padre, hay que tener fe, que en alguna medida las cosas van a cambiar. Para toda esa gente que sufre, para los pobres que no tienen que comer, que tienen frío, que tienen hambre, que están enfermos, que no tienen medicamentos. Exactamente. A eso iba a pedirle al Padre 2 palabritas finales como para los hogares de las amas de casa que día a día nos siguen todos los domingos a nosotros los consumidores. Sí, las amas de casa, que son parte tan importante de nuestra sociedad, y uno piensa en su madre, piensa en sus personas amigas, en todos Sí. los que le han dado el ejemplo de vida, el esfuerzo que tienen que hacer las amas de casa tantas veces para poder cumplir con todas las obligaciones de la familia y para poder estar al día en lo económico y también en lo espiritual. Un mensaje de mucho amor, de mucho cariño en este día, a través de ustedes que trabajan por todo esto,
y la esperanza, ¿sí? Pero no una esperanza barata, diría, sino una esperanza que nos cueste hacer algo, porque es fácil decir, no hay que perder las esperanzas. De compromiso. Claro. De compromiso, De la boca para exactamente. Es decir, realmente la Pascua tiene que ser una experiencia para nosotros real. Si nosotros no resucitamos, si no cambiamos de vida, no podemos hacer cambiar el mundo. Tenemos que comenzar por nosotros, y cambiar de vida significa resucitar también. Está bien. Dejar el Ejemplo, egoísmo claro. para entrar en la generosidad, dejar el odio para entrar en el amor, dejar la violencia para entrar en la paz, dejar la injusticia para entrar en lo que corresponde, de manera que es todo un trabajo y todo un paso, porque Pascua quiere decir paso, Justamente. es el paso de la muerte a la vida. Bien, Bien, padre, bien. muchísimas gracias, y también tenemos obsequios para el padre Hugo Por Segovia, supuesto, no para podía ser él de otra y la manera, gente de su Marisa. parroquia. Bueno, muy bien. le hacemos obsequios. Vamos a tratar de hacer un, no sé, compartir con todos va a ser medio difícil la parroquia, pero Muy bueno, bueno, vamos a... pero un humilde presente de nosotros los consumidores. Bien, pero precisamente por ser humilde es que es valioso. Muchas gracias, padre. Gracias a ustedes por la Feliz oportunidad. domingo de Pascua, y como siempre, muchas gracias por haber venido. Bien, gracias a ustedes Buenas por haberme tardes. invitado. ¿Qué te parece, Gustavo, si pedís el corte? Claro que sí, felicidades. Segundo corte, ya volvemos. No me digas más